Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Enclave monumental de la cultura cristiana, musulmana y judía. Estamos en su plaza mayor, rodeada por soportales del siglo XVI, salvo la parte que limita con el lienzo de la muralla. Se utilizaba como lugar donde se celebraban mercados y ferias. Con el tiempo, se convirtió en el centro de la vida comercial y social de la ciudad. Nos dirigimos a la Puerta de la Estrella, una de las más importantes de la zona monumental. Fue el lugar elegido por la reina Isabel la Católica para jurar los fueros y privilegios de la villa en 1477. Se remodeló en el siglo XVIII por Manuel Belarra y Churriguera. Estatua de la Virgen de la Estrella, que da nombre al arco. A esta imagen se confiaban los viajeros cuando salían de la ciudad y a ella agradecían la vuelta. Palacio Episcopal. Su parte más antigua data del siglo XIII y la más moderna del siglo XVIII. Junto al Palacio Episcopal, la casa de los Hernando de Obando. Aquí se unen por matrimonio los escudos de dos de las familias más importantes de la ciudad, los de Obando y los de Ulloa. La concatedral de Santa María es la primera iglesia construida dentro del recinto amurallado tras la Reconquista. En esta plaza se reunía el Consejo. Palacio del Mayoralgo, mansión de una familia que fundó el primer y más importante mayorazgo de la provincia. Fachada principal del siglo XVI, de traza renacentista con elementos góticos. Destaca su escudo renacentista de dos mitades, águila y torre, Blázquez Mayoralgo. Casa de los Golfines de Abajo. Cuando los reyes católicos venían a Cáceres, se alojaban en la Casa de los Golfines de Abajo, de ahí que figuren sus armas en la fachada. El palacio fue construido
por la rama de los golfines que se instalaron aquí después de la Reconquista. Tal vez por eso el edificio resume bien la ciudad, con dos estilos claramente diferenciados. Por una parte, la casa fortaleza, que proliferó en el Cáceres del siglo XV y de la que quedan la torre con sus dos matacanes laterales, y la fachada plateresca típica del siglo XVI, que lo define como palacio. Palacio y torre de Carvajal. Palacio de finales del siglo XV con elementos góticos y renacentistas. El escudo con una banda rodeada de hojas y bellotas de roble. La fachada de sillería granítica y arco de medio punto. Alberga el Centro de Información y Turismo de Cáceres. Torre del siglo XII, desmochada, como la mayoría de las torres de Cáceres, que fueron desmochadas por orden de Isabel la Católica como venganza de aquellos nobles que lucharon en su contra y apoyaron a Juana la Beltraneja. Los jesuitas construyeron esta iglesia y un convento en este espacio que les fue donado, con el compromiso de formar a la población. La iglesia de San Francisco Javier, de estilo barroco, sigue el mismo modelo que la iglesia erigida en Roma por la Compañía de Jesús. Solo 12 años disfrutaron los jesuitas de este convento. Se terminó de construir en 1755 y se decretó su expulsión en 1767. Tenemos a San Jorge en la hornacina. San Jorge es patrón de Cáceres, ya que un 23 de abril de 1229 fue el día en que las tropas cristianas echaron definitivamente fuera de las murallas a los árabes. En esta misma plaza de San Pablo está el Palacio y Torre de las Cigüeñas, que fue construido por el capitán Diego Cáceres Obando en 1478. La altísima torre que hoy conocemos como de las Cigüeñas fue eximida de la Real Orden de desmochar todas las torres de Cáceres. De estilo gótico, realizado en mampostería con parámetros de sillería de granito y portada de arco de medio punto. Actualmente es sede del gobierno militar. Palacio de las Veletas, construido en el siglo XV por Diego Gómez de Torres sobre las ruinas del Alcázar árabe. En él se conserva un aljibe árabe, quizá almohade. Ermita de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, que una vez al año desciende desde su ermita y llega a la ciudad. Iglesia de San Mateo. Por la calle de las Monjas llegamos a la plaza de San Mateo, templo de estilo gótico construido según la creencia sobre los restos de la mezquita árabe del Alcázar de Cáceres. Destaca su portada plateresca, profundamente decorada y columnada. Su construcción se atribuye a Guillem Ferran. Casa del Sol, de los Solís. Casa fuerte con sus elementos. Una torre desmochada y un matacán semicircular sobre la puerta. La portada es de medio punto y sobre ella tenemos un precioso escudo de los Solís, un sol. Torre y mansión de los Sande. Destaca el impresionante matacán de la atalaya. Como otras torres de palacios de Cáceres, fue desmochada por orden de los Reyes Católicos y su tejado descansa directamente sobre los muros. La Casa del Mono, o de los Cáceres Nidos, es una mansión construida al estilo gótico de finales del siglo XV o comienzos del XVI.
Destaca su fachada de medio punto con dovelas sobre las que aparece un magnífico blasón familiar, sobre el que se abre una bella ventana gótica. Esta mansión debe su nombre a un mono encadenado que se encuentra esculpido en el inicio de la escalera. La muralla es una construcción romana del siglo I después de Cristo. De esta época se conservan tramos con sillares de granito. Fue reforzada por los almohades en el siglo XII, destacando la sucesión de torres albarranas hechas de adobe sobre sillares de granito originarios de la muralla romana. Dentro de las murallas todavía se puede recorrer buena parte de sus adarves, vías interiores que permitían una rápida comunicación entre las puertas y entre las torres. El Foro de los Balbos, también llamado Atrio del Corregidor, es un pequeño espacio al sur de la Plaza Mayor de Cáceres, adosado a la muralla de la ciudad monumental. En la esquina con la torre albarrana de la Hierba está colocada una copia del genio andrógino, estatua romana mostrando un cuerno de la abundancia. En esta pequeña plazoleta está ubicado el llamado Pilar de San Francisco, uno de los dos abrevaderos que había a las afueras de la ciudad. Es una obra plateresca del siglo XVI, fechada en 1577. Está dividida en 3 cuerpos adintelados y separados por pilastras, con 2 escudos de Cáceres a los lados y uno de los Reyes Católicos en el centro.